Pues listo, ya estamos grabando y listos para arrancar la tercera sesión de Irlanda, ¿no? Sí, profesor. La tercera sesión de Irlanda, que es la Irlanda de los vikingos, la llegada de los vikingos, ¿no? Pero los vikingos llegan a Irlanda primero como atacantes, saqueadores, pero después se quedan. Y el hecho de que los vikingos se queden, pues va a traer una serie de cambios enormes en la isla, ¿no? Y estos cambios son importantísimos para la historia irlandesa y desde luego para la historia europea. Ujú. Este, entonces, pues hoy nuestra tercera clase la vamos a dedicar precisamente a los vikingos, ¿no? Un poquito vamos a platicar, aunque ya platicamos claramente, pero un poquito vamos a recordar cómo era la Irlanda antes de los vikingos, antes del ataque, quiénes eran estos personajes, ¿no? Y pues el primer golpe en el año 793 después de Cristo. Y a partir de ahí, pues Irlanda vivirá primero bajo ataque constante de los vikingos y luego ante la sorpresa aún más grande cuando los vikingos empiezan a quedarse en diferentes regiones de la isla y al empezar a quedarse en diferentes regiones de la isla empiezan también a cambiar toda esta infraestructura que Irlanda había generando y todo este estilo de vida bajo el que Irlanda había vivido durante mucho tiempo. Entonces, pues arrancamos precisamente recordando un poquito, ¿no? Irlanda antes del ataque. Irlanda antes del ataque, la Irlanda del siglo VIII. En la Irlanda del siglo VIII hay muchas características importantes. No hay ciudades, no hay murallas, no hay ejércitos. Básicamente lo que hay en Irlanda son monasterios. Monasterios que, como habíamos platicado, pues se habían convertido en el corazón de Irlanda, ¿no? Ahí estaba todo, ahí estaba el dinero, ahí estaba el conocimiento, ahí se hacía comunidad alrededor de los monasterios, se acomodaban diferentes pueblos, diferentes clanes, los monasterios eran centros económicos, los monasterios eran todo, los monasterios eran la vida en Irlanda, los monasterios eran la autoridad en Irlanda. ¿M? Y como habíamos platicado también, esta paradoja muy interesante de los monasterios, ¿no? Estos hombres que lo que buscaban era separarse del mundo, que lo que buscaban era alejarse del mundo, alejarse de las tentaciones, pues poco a poco son rodeados por pueblos, son rodeados por comunidades y además adquieren poder, adquieren autoridad, adquieren dinero, porque, pues porque se empiezan a convertir en consejeros de los mismos reyes, porque son gente culta, porque son gente que tiene y que domina el conocimiento, porque son lectores, porque son copistas de libros, ¿no? Entonces, pues tienen conocimiento, tienen capacidad, se empiezan a convertir en consejeros de reyes y ser consejeros de reyes pues les da un poder enorme, ¿no? Y con el poder viene el dinero, ¿no? Y tal como habíamos comentado, los monjes no eran ricos, no estamos hablando de una hipocresía, no, los monjes no eran ricos, pero los monasterios sí. Y gran parte del oro que se acumulaba en los monasterios y de las joyas que se acumulaban en los monasterios eran para Dios, eran para las reliquias, eran para sus cálices, eran para la adoración, eran para el culto, ¿no? No eran para la buena vida de los monjes, ni mucho menos, pero definitivamente, pues los monasterios acumulaban una enorme riqueza y acumulaban mucho poder y mucho conocimiento. Entonces, mientras en Europa continental todavía se vivía el caos de la caída del Imperio Romano de Occidente, pues Irlanda se iba convirtiendo en algo muy
en algo muy diferente, ¿no? Como habíamos visto, pues Irlanda no vivió el shock de la caída del Imperio Romano, pues por una razón muy simple, ¿no? Porque Irlanda nunca fue Imperio Romano. Entonces, pues no vivió el shock de la caída del Imperio Romano, no vivió el derrumbe de las ciudades, no vivió el derrumbe de un orden, porque Irlanda no tenía ese orden. Ujú. Entonces, pues Irlanda está relativamente en paz, está produciendo cultura, está copiando libros, ¿no? Relativamente en paz porque, bueno, no es que nunca hubiera guerras en Irlanda, claramente, como habíamos platicado desde los orígenes de Irlanda, ¿no? Pues el sistema de los clanes hacía que en Irlanda hubiera una gran cantidad de reyes. Ujú. Un rey de un clan, que era un rey, pues un clan es una familia extendida, ¿no? Un rey de una pequeña porción de un pequeño pueblo, pero bueno, esos reyes entraban en conflicto, entraban en rivalidad y por supuesto que tenían guerras, ¿no? Pero eran otro tipo de guerras, eran guerras menos destructivas. Este, Ujú. Que terminaban en diversos tratos, en alianzas, ¿no? Había guerras por el ganado, había guerras por los terrenos de pastizales, obviamente. Ujú. Estas guerras a veces producían alianzas y estas alianzas producían pues reyes un poquito más poderosos, ¿no? Pero bueno, pues ahí estaban en en esta lucha, en esta vida, ¿no? Y Irlanda pues tenía esa relativa paz, producía cultura, copiaba libros. Ujú. Los monjes irlandeses pasaban horas, días, años copiando textos religiosos y también copiando textos clásicos, ¿no? Algo muy interesante de los monasterios es que no se dedicaban únicamente a copiar Biblias y a copiar vidas de santos, no, también estudiaban y copiaban a Platón, a Aristóteles, a diferentes textos latinos. ¿Mm? Y todo esto en gran parte sobrevivió gracias a lugares como los monasterios, ¿no? Como los monasterios irlandeses, desde luego. Ujú. Aunque, claro está, ya habíamos comentado la clase pasada, no fueron los únicos. Ujú. Esta historia bonita que se cuentan de repente de, oh, sí, Irlanda rescató el conocimiento europeo. Es un poco exagerada, pero Irlanda tuvo un gran papel en este rescate del conocimiento europeo, como también lo tuvo el Imperio Bizantino. Y curiosamente, en el Imperio Bizantino también gracias a la existencia de monasterios, monasterios que, igual que los monasterios irlandeses, copiaban textos, copiaban libros, estudiaban estos libros, etcétera. Pero bueno, regresándonos a Irlanda, pues esta era la vida irlandesa, ¿no? Una paz relativa, muchos monasterios, una gran producción de cultura, pero por lo mismo, mucha tranquilidad, una escasez absoluta de ejércitos y una escasez absoluta de defensas. Los monasterios copiaban libros y acumulaban riquezas. Oro, cálices, reliquias, objetos valiosísimos y completamente visibles, porque, como comentábamos hace rato, ¿no? No era oro para gastar, era oro para los cálices, eran joyas para los cálices, para las reliquias, para las tapaderas en las Biblias, ¿no? Empieza a producir un arte, de hecho, empieza a producir un arte sacro, un arte religioso, mezclado además con todo tipo de simbologías celtas. Como habíamos ya comentado, ¿no? Y se hacen pues estos cálices impresionantes de oro, ¿no? O las mismas Biblias se hacen portalibros que están forrados, tapizados de oro y de joyas y de cosas maravillosas, porque todo esto es para la gloria de Dios. No es para los hombres que viven ahí, es para la gloria de Dios. Y mientras más hermoso, mientras más elegante, mientras más vistoso, pues a Dios le va a agradar el esfuerzo de los hombres por hacer estas cosas maravillosas, ¿no? Entonces imagínense de repente un monasterio en la costa, sin murallas, sin soldados, sin torres de vigilancia, solamente fe,
solamente un grupo de monjes que están ahí viviendo en tranquilidad absoluta, que están ahí haciendo copias de textos, ¿no? Y pues que llevan una vida tranquila, una vida pacífica, que han acumulado poder por ser consejeros de los reyes, por lo mismo se sienten seguros, nadie los va a atacar a ellos. A lo mejor puede haber una guerra entre dos reyes de dos clanes, pero nadie los va a atacar a ellos. Por supuesto, además, nadie pensaba en una guerra marítima, ¿no? Irlanda no tenía tradición de invasiones por mar. El peligro jamás venía del océano. Ujú. Hacía siglos que no llegaban pueblos nuevos a Irlanda. Hacía siglos que Irlanda vivía tranquila y en paz. Y por ende, los mares nunca se consideraban un peligro. Se consideraban una frontera. Ahí terminaba la tierra y no había mucho interés ni en salir ni en llegar, ¿no? Había un poquito de comercio con algunas regiones de los reinos ingleses, ¿no? Había cierto intercambio entre los reinos ingleses. Estamos hablando en Inglaterra, estamos hablando de la época de los siete reinos, ¿no? Entonces, pues había cierto intercambio con los reinos ingleses, pero vamos, había muy poco movimiento marítimo. El movimiento marítimo básicamente había sido siempre comercio y durante siglos el mar no había representado un peligro. Por ende, ningún irlandés podía pensar que el peligro iba a venir del mar. Entonces tenemos una combinación muy interesante y muy peligrosa. Mucha riqueza, mucho conocimiento, cero defensa real y pues más importante todavía, una mentalidad. Los monjes no vivían esperando ataques, vivían esperando a Dios. Su lógica era completamente espiritual, no era militar. No solo no le tenían miedo al mar, no tenían necesidad de tener ningún tipo de preparación militar, ni de tener armas, ni de tener ejércitos, ni de tener absolutamente nada que implicara guerra, que implicara matanza, que implicara este tipo de peligros. Y de repente el mundo da un giro violentísimo que ningún irlandés hubiera esperado. Ellos no estaban preparados para que alguien llegara en barcos, y mucho menos para que llegara alguien violento en barcos y alguien sin ninguna intención de dialogar o de comerciar, ¿no? Eso pues no estaba en el ADN de los irlandeses, no estaba en la historia de Irlanda, ¿no? Por eso no había ciudades amuralladas, por eso los monasterios estaban cómodamente puestos a la orilla del mar, sobre los acantilados, ¿no? En lugares de difícil acceso, este, aquellos en donde los monjes querían vivir en aislamiento, y en lugares que se habían rodeado de pueblos, aquellos en los que los monjes se habían convertido en consejeros y en parte de la vida cotidiana, pero ninguno había pensado en una situación defensiva. ¿Mm? Eh, la condición periférica de Irlanda la había convertido en una isla sin ningún interés. Roma decidió no ir, los celtas llegaron y se quedaron, pero nadie nunca había intentado un ataque violento. Irlanda en ese momento era una isla rica, culta, brillante, pero completamente vulnerable. O sea que básicamente Irlanda representaba un gran tesoro, pero sin cerradura, una vía libre a una riqueza increíble. Y pues más tarde o más temprano
tendría que llegar el ataque y llegó el ataque por mar y llegaron precisamente los vikingos. ¿Por qué? Porque Irlanda era el lugar perfecto para realizar un ataque. Ahora vamos a platicar un poquito de quiénes eran los vikingos, porque también la historia, las historias, los cuentos, los mitos, los cómics, las caricaturas, las películas, ¿verdad? Nos han hecho una imagen completamente falsa de los vikingos, ¿no? Estos personajes brutos, sin ningún orden, violadores, saqueadores con sus cascos, con sus cascos con cuernos, ¿no? Claro que, pues nada de esto tampoco es verdad. Eran violentos, terriblemente violentos. Ahorita vamos a ver sus condiciones de vida, ¿no? La vida en sus tierras no era fácil, pero no eran un grupo de bárbaros incultos que llegaban a matar y que traían cascos con cuernos, ¿no? Era un poquito diferente. Los vikingos empezamos a tener noticias de ellos, empiezan a aparecer primero que nada en la región de Escandinavia, principalmente en Noruega y Dinamarca, ¿no? O sea, en la península escandinava, ujú, y en las tierras danesas, ¿no? Aquí. Ujú. Obviamente, este es un mar helado, ¿no? Dinamarca y Noruega son regiones muy frías y además muy montañosas. Entonces, sí, los vikingos se establecen en una región donde la vida es complicadísima. Fiordos, montañas y mar. Y al vivir en un lugar donde la vida es complicada y lo único que hay son fiordos, montañas y mar, pues lógicamente, primero que nada, son de los pueblos que más temprano salen al mar, que más temprano en la Edad Media. ¿Sí? Porque si nosotros nos vamos a platicar de la historia antigua, vemos que los griegos eran grandes navegantes y vemos que los fenicios eran grandes navegantes, ¿no? Y desde luego los romanos eran navegantes, dominaron el Mediterráneo. Ujú. Pero estamos en el siglo hablando de los vikingos, pues estamos hablando de los siglos 5, 6, 7, ¿no? Roma acaba de caer, el mundo se fragmentó, la navegación se perdió, los pueblos se quedaron más centrados en sus casas, la vida urbana desapareció, cobró gran auge nuevamente el campo, fue apareciendo el feudalismo, ¿no? O sea, hubo un retroceso en todo lo que en todo lo que era la forma de vida después de la caída del Imperio Romano. Estamos hablando de que los vikingos son de los primeros pueblos que nuevamente retoman el mar, de los primeros pueblos que nuevamente se vuelven navegantes expertos. Ujú. Y algo muy interesante, ellos no dan al Mediterráneo, por lo que son los primeros que se atreven a salir, bueno, son los primeros que necesariamente tienen que salir a un mar mucho más grande, a un mar mucho más amplio, ¿no? Se van a volver navegantes expertos, se van a volver comerciantes y se van a volver guerreros. Ujú. Son, pues es un paquete completo, ¿no? Porque el oro no se come, entonces esa idea de que los vikingos iban y robaban y saqueaban oro en grandes cantidades, uy, sí, qué padre, ¿y luego qué hacemos con el oro? ¿Nos lo tragamos o qué? ¿No? Los pueblos hacen las cosas para sobrevivir. Y los vikingos, pues sí, robaban oro y luego compraban ganado, compraban alimentos, ¿no? Eran comerciantes, eran guerreros y eran navegantes. Ujú. Y pues precisamente como ellos no dan al Mediterráneo, ¿verdad? Pues empezaron a salir a otros mares, ¿no? Entonces, pues navegaron hacia Escocia, hacia Inglaterra, ¿no? Aquí algunas zonas del continente,
a Irlanda. Ujú. Incluso sí, se habla mucho de que los vikingos son los verdaderos descubridores de América, ¿no? Ahí en esta temática de los que les encanta echar madres de los españoles y decir que, uy, no son nada de lo que se ha dicho y demás. Una de las cosas que encanta es decir, no, 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 no. Muchísimo antes que los españoles, los vikingos ya habían descubierto América. Vamos a decir que sí, pero no, porque un descubrimiento para que sea descubrimiento tiene que ser consciente, pleno, tienes que saber que encontraste algo, no nada más llegar. Tienes que saber que encontraste algo, tienes que mapearlo, tienes que regresar y volver a regresar, tienes que crear rutas de ida y vuelta, etcétera, etcétera. Y los vikingos, sí, claro que estuvieron en Groenlandia y claro que estuvieron en las regiones del norte de Canadá, pero ellos no fueron conscientes de haber llegado a un continente nuevo, ¿no? Ellos simplemente pues establecían pequeñas colonias en algunos lugares donde llegaban y se movían y comerciaban y guerraban y robaban, ¿no? Ujú. Entonces, no son descubridores, pero son unos navegantes increíbles, ¿no? Antes de que los vikingos llegaran a Irlanda, pues comenzaron entonces a desarrollarse en este norte de Europa, en lo que hoy conocemos como Noruega y Dinamarca, ¿no? Que como habíamos empezado a comentar, pues son tierras bien difíciles para vivir. Son tierras con inviernos muy largos, son tierras con muy poquitas tierras cultivables y con una geografía muy particular de fiordos, montañas y mares. Esta geografía obligó a los vikingos a navegar, ¿no? Y por eso fueron estos navegantes que recorrieron todas estas zonas europeas y que incluso llegaron a América. ¿Mm? No había grandes imperios, no había ciudades como Roma, había comunidades pequeñas, familias, clanes. En este estilo, digamos, se parecen a Irlanda, ¿no? Este, no tienen ciudades, no tienen grandes reinos, no tienen grandes reyes. Lo que tienen son comunidades pequeñas que viven en este mismo estilo. El clan, la familia, el rey de un clan, el rey chiquito, ¿no? No el rey de un gran territorio ni nada por el estilo. Su diferencia con los irlandeses es su capacidad para navegar y que se convierten en un pueblo de guerreros, ¿no? Este, a diferencia de los irlandeses que se quedan tranquilos adentro de su isla, ¿no? Y pues en donde se desarrollan los monasterios y se lleva una vida más, pues muchísimo más pacífica. No, pero entonces los vikingos pues también viven en un sistema de clanes, en un sistema de pequeños asentamientos y de pequeños reinos. Ya dijimos, no eran solamente guerreros, eran tres cosas al mismo tiempo, eran guerreros, eran comerciantes y eran navegantes. ¿Mm? Vamos a encontrar en estas zonas probablemente parte de los paisajes más hermosos del planeta, ¿verdad? Pero son lugares en donde la vida es complicada, ¿no? Entonces, guerreros, pues sí, guerreros porque vivían en un entorno donde la violencia era parte de la vida. Había que defender tu tierra, había que defender tu familia y había que defender el honor. Ellos viven, pues como la mayoría de los guerreros, obvio, curiosamente, ¿no? Estos conceptos de honor en batalla, de honor en guerra, de valentía, de defensa, pues lógicamente provienen mucho de los pueblos que viven en una situación de guerra permanente, de enfrentamientos permanentes, ¿no? En donde la valentía es muy importante, en donde la lealtad es todavía más importante, ¿no? Y en donde el honor está íntimamente vinculado con la lealtad y con la valentía. También eran comerciantes. Intercambiaban pieles, metales, madera. Tenían redes de comercio que llegaban muchísimo más lejos de lo que nos podríamos imaginar. O sea, como vimos ahorita en el mapa, ¿no? Navegaban por muchas zonas del norte europeo
Navegaron por Islandia, navegaron por Groenlandia y llegaron a América y hubo pequeñas colonias en algunas tierras de lo que hoy es Canadá. Entonces, pues sí, todo eso lo dominaban ellos en los mares y todo eso también era una inmensa red comercial. Y el tercer elemento, y pues obviamente el más importante, eran navegantes. ¿No? Estos hombres entendían el mar como nadie lo había entendido en su época. No le tenían miedo al mar, lo dominaban. Sabían leer corrientes, sabían leer vientos, sabían leer estrellas. Y pues mientras otras culturas veían el mar como un límite, los vikingos empiezan a ver el mar como una carretera, empiezan a ver el mar como una posibilidad de moverse, ¿no? Y de encontrar tierras y de encontrar lugares más cómodos y de encontrar pueblos a los que pues sí había que hacerles la guerra, desde luego, ¿no? De encontrar pueblos donde pues vale la pena saquear, se saquea, y donde no vale la pena saquear, se comercia. Y entonces cuando juntamos todo esto, pues tenemos algo muy distinto a la imagen típica. No son una bola de salvajes desorganizados, son sociedades duras. También son sociedades inteligentes, muy adaptadas y con habilidades muy específicas. No aparecen como un accidente raro, son el resultado de vivir durante generaciones en un entorno que te obliga a ser fuerte, flexible y oportunista. Entonces los vikingos pues tomaron todo esto de su entorno y desarrollaron esta civilización de grandes guerreros y de grandes navegantes y empezaron a moverse por Europa y empezaron a llegar a Irlanda y empezaron a llegar a Escocia y empezaron a llegar a muchos lugares, ¿no? El irlandés, el escocés, si los vemos hoy en día, son claramente descendientes de vikingos, todavía más los escoceses que los irlandeses. Ujú. Entonces entendemos de dónde vienen. Ahora, ¿por qué salen? Pues porque vivir en condiciones duras no era lo más cómodo. Claro, una cosa es vivir en condiciones duras y otra cosa es ya después atreverse a subirse al barco y lanzarse al mar abierto. Ah, claro, esta obligación, esta necesidad los hizo constructores de barcos y crearon un tipo de barco muy especial y muy interesante, el Drakkar vikingo. El Drakkar vikingo era una maquinaria maravillosa para sus tiempos. Funcionaba a vela y a remo. ¿No? Entonces, obviamente, sabían aprovechar las corrientes marítimas, o sea, es imposible físicamente remar de, 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 de Escocia a Canadá. Ujú. Este, no puedes cruzar un mar de ese tamaño a remo. ¿Sí? Aunque ahora nos hicieron famosas a las mexicanas que cruzaron el mar a remo, no puedes cruzar un mar de ese tamaño a remo. Para cruzar un mar de ese tamaño es indispensable ayudarse del viento y de las corrientes, por lo menos de las corrientes. Los vikingos dominaban todo. Ujú. Dominaban la corriente, manejaban los vientos y manejaban el remo. Entonces sus barcos eran una maquinaria perfecta para su tiempo. Ujú. Muy resistentes, muy ligeros, capaces de adaptarse muy bien a las situaciones de tormenta difíciles de hundir, ¿no? Era un barco muy interesante y además pues podía navegar en mar y podía navegar en ríos. Y esto fue otra cosa que cambió terriblemente la situación cuando los vikingos empezaron a aparecer por diferentes regiones de las costas europeas y luego y de Irlanda y de todos los lugares en los que aparecieron, ¿no? Pues primero sí, los que estaban a la orilla del mar se sintieron vulnerables y amenazados. Pero además pronto pasó otra cosa. Los vikingos empezaron a entrar del mar a los ríos. Y entonces por los ríos empezaron a llegar empezaron a llegar tierra adentro. Y las mismas comunidades que se sentían seguras
en tierra adentro, pues empezaron a ver de repente llegar a los barcos vikingos por los ríos y empezaron a vivir los mismos ataques que habían vivido los que estaban en la costa. Ujú. Entonces, el barco vikingo es algo increíble y algo maravillosamente bien hecho, ¿no? No solamente podían entrar por mar y podían entrar por río, todavía hay algo más interesante. El mismo grupo de vikingos que venía a bordo del barco podían echarse el barco al hombro y caminar tierra adentro cargando sus barcos, lo que hacía que por tierra pudieran pasar con todo y barcos de un río a otro río. ¿Mm? Dato interesante, los barcos de los famosísimos piratas del Caribe son copiados del Drakkar vikingo. ¿Sí? O sea que obviamente estos barcos maravillosos de los piratas que vemos en las películas de piratas, pues por supuesto que no existieron, jamás existieron. La gran característica de los piratas, hasta de los piratas modernos, la gran característica de los piratas es que esos barcos son chiquitos, ¿no? Son chiquitos, son rápidos. ¿Por qué? Porque pueden alcanzar un barco, hacer un abordaje, saquear el barco, regresarse a sus barcos pequeños y desaparecer por los ríos, volviendo muy difícil el poder perseguirlos. Y luego además pueden agarrar sus barcos y meterlos a tierra. Y entonces, a ver, encuéntralos. Ujú. Esos barcos piratas inspirados en los barcos vikingos, ¿no? Y estos barcos vikingos, pues toda esta maravillosa maquinaria de guerra. Ujú. Entonces imagínense una aldea tranquila lejos del mar, París, por ejemplo, ¿verdad? Ya sé que nos acabamos de ir un poco lejos de Irlanda, pero no importa, es lo que empieza a pasar en muchos lugares de Europa al final del día, ¿no? Pensando que están a salvo y de pronto, ¡pum!, aparecen barcos por el río. Ese era un momento verdaderamente aterrador, ver a los vikingos llegar por los ríos, decías, pues ya nos cargó, ¿no? Ya no hay para dónde hacerse, ya no hay para dónde correr. Y así aparecían y saqueaban tierra adentro, ¿no? Y pues les tenían un temor, obviamente, reverencial. No era violencia sin sentido, había tres motivaciones muy claras: riqueza, prestigio y expansión. Ujú. Riqueza, lógico, oro, plata, esclavos, tierras. Los monasterios irlandeses pues eran objetivos perfectos. Estaban llenos de monjes que no creían en la violencia, que no se sabían defender, no tenían armas y entonces tenían riqueza muy accesible, tenían oro, tenían joyas, tenían riqueza muy accesible y por supuesto los monjes también pues tuvieron la desgracia terrible, eran fácilmente capturables y fácilmente esclavizables. Entonces la riqueza, sí, la riqueza es en oro, plata y esclavos. Ujú. Prestigio. Un joven vikingo no se volvía importante quedándose en casa. Un joven vikingo se volvía importante conquistando territorios. Se volvía importante generando riqueza. Ujú. Para él y para su pueblo, ¿sí? Acuérdense, esta situación es muy importante. Los vikingos viven en un sistema de clanes. No hay un imperio vikingo, no hay una ciudad vikinga, no hay un rey vikingo. Entonces, pues, si ya no hay dónde establecerse en una región, también un joven vikingo podía tomar a un grupo de guerreros, subirse a sus barcos e irse, no solamente al saqueo de tierras, no solamente a la guerra, también a buscar un terreno donde decir, pues ahora este terreno es mío y aquí establezco a mi clan, aquí establezco a mi pueblo vikingo. Y este personaje así se podía convertir en un rey, ¿no? En un rey de un clan.
obviamente, ¿no? Pero entonces, pues el prestigio no se adquiere quedándose en casa, la riqueza no se adquiere quedándose en casa. Por ende, todo vikingo que se respete navega. Y pues viene muy de la mano al final del día, ¿no? Expansión. Ujú. No solo saqueaban, también exploraban. Y llegaron a Islanda, y llegaron a Groenlandia, y llegaron a América, y llegaron más lejos que la mayoría de las culturas de su tiempo. No era expansión al estilo imperio romano, no hay un imperio vikingo, ¿verdad? Entonces no es expansión al estilo imperio romano, pero sí es lo que dijimos en este momento, ¿no? Este joven que busca tierras nuevas, este joven que sale con su grupo de guerreros, llega a Groenlandia, se encuentra un terreno en despoblado y dice, maravilloso, aquí tengo mi tierra, ¿no? O se encuentra un terreno en donde hay un pueblo y ni modo, pelea con ese pueblo y le quita terreno a ese pueblo, desde luego. Y entonces aquí yo ya instalo a mi gente. Esa es la expansión, ¿no? No, no es una expansión imperial, es una expansión eh, familiar, personal, de tribus, de clanes, que pues ya no hay tierra donde nosotros estamos, ¿no? Ya tenemos problemas con los clanes vecinos y pues pum, nos salimos a buscar nuevos territorios y entonces, claro, los vikingos que dijimos estaban principalmente en Escandinavia, salieron de Noruega y de Dinamarca. Pero poco a poco hay asentamientos vikingos en Dinamarca, asentamientos vikingos en Noruega, asentamientos vikingos en Escocia, asentamientos vikingos en Inglaterra, ¿no? El periodo de los siete reinos inglés también. Si se acuerdan, tienen grandes enfrentamientos. Los reinos ingleses tienen grandes enfrentamientos con los vikingos, ¿no? Que también se establecen y también se quedan con territorios importantes en lo que hoy es Inglaterra. En ese momento eran siete reinos diferentes, ¿no? Este, entonces, así es como ellos van llegando, se van quedando, se van expandiendo. Ujú. Y claro, ya si juntamos todo, tecnología, barcos, necesidad de escasez, cultura de honor y prestigio, pues sí, tenemos la tormenta perfecta. ¿No? Los vikingos ya llevaban años perfeccionando esto, desde luego. No llegan a Irlanda como principiantes, llegan a Irlanda como expertos. ¿No? Um, los vikingos no eran viajeros al azar, eran una fuerza en expansión. Buscaban las tierras, encontraban sus tierras, se expandían, se acomodaban en los nuevos territorios y pues se iban quedando, pero también eran un terror impresionante, ¿no? Ujú. Este, para el siglo XI, estamos aquí en Irlanda del siglo VII, ¿no? Pero para el siglo IX, para el siglo XI, los vikingos habían atacado prácticamente todas las regiones europeas y eran ya conocidos en ese momento y considerados, ¿no? Como un castigo de Dios. Eran el castigo de Dios cuando llegaban los vikingos a las costas de los reyes, eran vistos como eso. ¿Por qué? Porque nadie se podía enfrentar con ellos, porque nadie los derrotaba. Y pues todo lo que venimos construyendo, todo lo que venimos viendo, explota en Irlanda finalmente en el año 793. En el año 793 es la primera vez que un monasterio irlandés es atacado por vikingos. Uno de los monasterios más icónicos y más importantes, el monasterio de Lindisfarne. Lindisfarne, ¿no? Es un monasterio súper icónico en Irlanda. Y claro, ¿dónde está de entrada, no? Está
en la costa, perfecto. Ujú. Este, y claro, como ya dijimos, no tienen ningún tipo de defensa. Y está a unos pasitos del mar. Entonces, imagínense lo fácil que fue para los vikingos de repente entender, entender, enterarse, decir, oye, estas construcciones que estamos viendo ahí puestas junto a la playa, tienen oro, tienen piedras preciosas, Mm. tienen hombres que podemos capturar y convertir en esclavos. Estos hombres no están adiestrados en ningún tipo de guerra, no tienen murallas, no hay que escalar para llegar a ellos. Es tan simple como llegar a la costa, estacionar el barco, bajarse, matar unos cuantos monjes, atrapar a otros, chingarse todo el oro y vámonos de regreso. Mm. Demasiado fácil, ¿no? Ujú. El monasterio, además, curiosamente, un monasterio muy, muy importante. El monasterio de Lindisfarne había sido fundado en el siglo VII por San Aidan. San Aidan había ido a Irlanda por encargo del rey Oswaldo de Bernicia, o sea, una región de Northumbria. Northumbria, ¿se acuerdan? Uno de los siete reinos ingleses. Ujú. Um, sí, desde aquí vamos viendo y vamos entendiendo otra vez también un poquito de lo que ya habíamos hablado en casa, en clases anteriores, ¿no? Cómo va funcionando este sistema de monasterios, ¿no? Primero con el propio San Patricio. ¿No? No nacido en Irlanda, ¿se acuerdan? Era un esclavo que había sido capturado, llevado a Irlanda, se había escapado, había regresado a Escocia, pero luego había soñado que los irlandeses lo necesitan y entonces había regresado a Irlanda y en Irlanda se había convertido en un gran predicador. ¿No? Y luego los propios monjes irlandeses que empiezan a seguir este esquema de monasterios, que nos acordamos, los monasterios a su vez venían del desierto, venían de Europa, no son un invento irlandés, pero en Irlanda toman un significado muy diferente porque al no haber ciudades, los monasterios se vuelven en estos focos civilizatorios clarísimos, ¿no? Y el cristianismo viene de Europa a Irlanda y de Irlanda a Europa. ¿Mm? Pero como habíamos dicho, no es el cristianismo romano. Ujú. Este, los primeros evangelizadores llegaron de Escocia. Otros evangelizadores empiezan a llegar de los reinos ingleses, ¿no? De Northumbria, como este personaje, San Aidan. Y ellos también empiezan a construir monasterios, desde luego. ¿Mm? De ahí, del monasterio de Lindisfarne, precisamente surgió, entre otras cosas, la primera Biblia comentada en inglés. En inglés antiguo, obviamente, estamos hablando del siglo VII, ¿no? Este, entonces, del siglo VIII, perdón, en inglés antiguo, claramente, ¿no? Pero la primera Biblia comentada en inglés, no traducida al inglés. Estaba prohibido traducir la Biblia todavía. ¿Mm? Acuérdense que es una ya el hecho de traducir la Biblia a una lengua X, pues fue un fenómeno ya de la época del protestantismo, ¿no? Este, cuando pues precisamente viene esta discusión de que la Biblia debe de estar al alcance de cualquiera y que todo el mundo puede interpretarla y que todo el mundo puede leerla y demás, ¿no? Y la primera traducción de una Biblia es al alemán. Pero sí se valía comentarla, sí se valía agarrar la Biblia y pues ponerle sus anotaciones y sus comentarios, ¿no? Para que fuera más entendible para algunos personajes que no, pues que difícilmente dominaban el latín. Digo, los monjes sí lo dominaban al final del día, ¿no? Pero era más fácil tener comentarios en su idioma. Y esta que surge del monasterio de Lindisfarne es una de las primeras Biblias, sino es que la primera Biblia que está comentada en inglés. Ujú. Un lugar tranquilo, aislado, religioso, con una riqueza increíble, al que pues de repente
Llegan estos barcos vikingos, se estacionan en la playa y en cuestión de nada tienen una riqueza impresionante capturada en este monasterio. Tienen monjes que van a capturar y van a convertir en esclavos, todo con una facilidad impresionante, ¿no? Aparecen los barcos en el horizonte, no son comerciantes, son vikingos. Llegan, desembarcan, no hay negociación, no hay nada que negociar, vienen a robar, vienen a sacar, vienen a capturar, ¿no? Entran al monasterio, empieza la violencia, los monjes no saben qué hacer. Hay un saqueo, hoyos, oro, joyería, reliquios. ¿Mm? Monjes desarmados que intentan defender el monasterio, desde luego, pero pues sin ninguna posibilidad. Y finalmente el saqueo incluye también a los monjes. Secuestros y esclavos. ¿Mm? Para el mundo cristiano esto no solamente era un ataque, era una señal, un lugar sagrado profanado de esta manera. ¿No? Un monasterio destruido, monjes asesinados. ¿Qué significa eso? Pues que Dios ya no los está cuidando. Ujú. O sea que Dios está enojado por algo, ¿no? Y por eso los vikingos empezaron a ser llamados el azote de Dios. Entonces, muchos monjes lo interpretan como un castigo divino, ¿no? Como si el mundo estuviera entrando en una crisis espiritual. Eso para los monjes, ¿no? Eso para estos personajes que son atacados. El otro lado, pues el otro lado está clarísimo, ¿no? Los vikingos entienden algo y lo entienden rápido. Esto funciona. Hay lugares ricos, mal defendidos y fáciles de atacar. Y están principalmente en Irlanda. Y están muchos de ellos cerquita de la costa. Entonces, pues con el mínimo nivel de dificultad, pueden adquirir grandes riquezas y muchos cautivos, ¿no? Entonces, pues claro que lo van a repetir una vez, dos veces, 10 veces. Lo que empezó como un ataque, pues pronto se empieza a convertir en un patrón. Y entonces esa isla que era el fin del mundo, pues de repente se convierte en el inicio del negocio, ¿no? Ahora los vikingos lo verán como algo maravilloso. Esa isla del fin del mundo, pues está lejos, entre comillas. Ya dije, los vikingos eran grandes navegantes, ¿no? Navegar de Noruega a Irlanda es una navegación larga, pero para estos buenos navegantes, pues es relativamente cerca. Y desde luego navegar de Escocia y navegar de Inglaterra. Vamos viendo que los vikingos se van estableciendo en muchas zonas, ¿no? Y entonces, pues empiezan a repetir este tipo de ataques. Y entonces, atacar monasterios se convierte en uno de los mejores negocios para los vikingos. Y por supuesto, empieza Irlanda bajo ataque constante, ¿no? Ok, 793 llegaron, atacaron un monasterio, pues los monjes dijeron, bueno, nos fue mal, mala tarde, ¿qué pasó aquí? Pero esto no es no es un ataque aislado, se empieza a repetir. Y empieza a quedar claro que pues todos los monasterios van a correr el mismo peligro. Y después la navegación por los ríos, como habíamos dicho, y entonces los ríos se empiezan a convertir en autopista. Y entonces ya todo Irlanda empieza a estar a merced de los vikingos, toda Irlanda, toda Europa y todo el mundo, ¿no? Ujú.
Los primeros ataques documentados empiezan a llegar casi de inmediato, ¿no? Después de 793. En 795 hay ataques a dos monasterios en la costa oeste, en Lambay Island y en Rathlin Island, que son además islas muy pequeñitas, ¿no? Este, alejadas de la costa irlandesa. ¿No? Entonces, todavía más fácil que los litorales de Irlanda. Pero esto ya empieza a ser una situación muy clave y muy clara, ¿no? No fue un monasterio, ya son dos monasterios atacados el mismo año. Y eso pues empieza a claramente no ser un accidente, ser una estrategia, ¿no? O sea, los vikingos se dieron cuenta y dijeron, donde veas estos monasterios cerca de las orillas del mar, pues hay que ir y hay que atacar, porque son lugares muy fáciles de atacar. Y durante las siguientes décadas los ataques se van volviendo constantes. En el año 806 viene la masacre de Iona Abbey con 68 monjes asesinados, uno de los ataques más brutales de los vikingos. Y entre el año 807 y 820, pues vamos a tener ataques continuos en costas irlandesas. Y más y más y más monasterios van a ser atacados y van a ser saqueados, y algunos dos, tres, cuatro veces, ¿no? Porque sí, los monjes no saben defenderse. Y probablemente ya no fueron tan sorpresivos los demás ataques, pero de todos modos, pues no era fácil prepararse para estos ataques. El cambio no se da inmediatamente. Sí, los ataques empiezan a ser frecuentes, el temor empieza a existir entre los monjes, ¿no? Y claro, se empiezan a dar cuenta de que hay que prepararse, de que hay que hacer algo, de que hay que defenderse, ¿no? Pero es bien difícil defenderse cuando no entiendes bien este sistema de los vikingos. Entonces, sí, poquito a poco irán buscando la manera. Pero durante una temporada muy interesante, los vikingos tienen esta maravilla que son los monasterios, en donde rapidito y fácil llegan, saquean, sacan fortunas, desaparecen, regresan al año siguiente y ahí está otra vez el monasterio, ¿no? Y hay monjes nuevos y hay más riqueza. Y pues volvemos a atacar. Y de repente el punto que lo cambia todo, ¿no? En el año 830, más o menos, los vikingos dejan de limitarse a las costas y empiezan a usar los ríos. Y entonces las ciudades que se sentían seguras, los monasterios, no había ciudades, perdón, los monasterios que se sentían seguros, los monasterios que estaban tierra adentro, pues de repente, esa sorpresa, empiezan a llegar los vikingos a través del río. Y empieza a haber ataques cada vez más adentro de las costas, ¿no? Ríos como el Shannon en Irlanda se convierten en rutas de invasión. Y eso transforma completamente la situación porque ahora no hay forma de estar a salvo, ¿no? Ujú. Los primeros monasterios que fueron atacados fueron en la costa, ok, aprendemos la lección, ya no vamos a poner más monasterios en la costa. Hay que establecerse tierra adentro. Pero al ratito llegan por los ríos. Sus embarcaciones eran perfectas para entrar a ríos sin ninguna dificultad. Y entonces empiezan a llegar por los ríos. Y entonces los monasterios de tierra adentro empiezan a correr peligro. Y entonces sabemos que ningún monasterio está a salvo. Y el año 841 finalmente es un año clave. Porque los vikingos establecen campamentos permanentes llamados
long props, uno de ellos en lo que hoy es Dublín. El origen de Dublín es efectivamente un campamento vikingo. Y pues ya empieza a quedar claro, ya no solamente vienen a atacar, también empiezan a quedarse. En esta lógica que ya habíamos platicado al principio, ¿no? Son saqueadores, son comerciantes, son exploradores. ¿No? Un líder tribal, un líder de un clan, se quedó sin tierra. em, En su región ya no hay tierra, o un joven aventurero que dice, pues ya me voy de aquí porque aquí ya no hay nada para mí, y encuentra su propio lugar y establece su propio reino. Por eso los vikingos se van expandiendo hacia muchísimas regiones, y una de estas regiones, por supuesto, es Irlanda. Y este es el otro giro decisivo de la historia. No solamente atacan, se quedan. En el año 841, los vikingos establecen un campamento permanente, ¿no? En Dublín. Y este campamento será el origen de la ciudad de Dublín. ¿Y qué hacen los irlandeses? Pues intentan adaptarse. Ya vivimos bajo el miedo de los ataques. Entre el siglo IX y el X ya los ataques son continuos. Además, ya hay vikingos que se están empezando a establecer en ciertas zonas irlandeses, lo que hace que los tengamos más cerquita y lo que hace que automáticamente los ataques sean más frecuentes. ¿No? Entonces, claro que los monjes se dieron cuenta de que necesitan estructuras defensivas. Pero se tardaron. Se tardaron en darse cuenta y además, pues se tardaron en construirlas, ¿verdad? No es que en la Edad Media se pudiera construir esto en 15 días. Pero entonces sí, empiezan estas estructuras defensivas. ¿Mm? Torres, ¿no? Torres redondas. Torres redondas, mucho más resistentes, ¿mm? Cuya entrada podía, sellarse completamente, desde luego. Y entonces estas torres van a tener la función, primero que nada, ahí se va a guardar, ¿no? Son torres altas, estrechas, con entradas elevadas, ¿no? Para refugiarse y para proteger lo más valioso. Qué dato importante, lo más valioso no son el oro y las joyas. Lo que más se escondió en estas torres fueron libros, fueron pergaminos. O sea, para los propios monjes, lo más importante es el conocimiento, lo más valioso es el conocimiento. Ujú. Estas torres se convierten en grandes almacenes de libros. Y claro, cuando ven que vienen los vikingos, pues es un lugar a donde correr a refugiarse. Los monjes correrán a refugiarse a la torre. Y muchas veces con cerrar la torre y resistir adentro, bastaría para que los vikingos estuvieran ahí un rato, atacaran, no lograran nada, pues se metieran al monasterio, se llevaran lo que se podían llevar del monasterio, lo que a los monjes no les había dado tiempo de, de de subir a las torres. Por supuesto, ahí había oro, ahí había reliquias, ahí había joyas, y pues con eso se podían dar por bien servidos. Y los monjes y los libros se salvaban gracias a estas torres. ¿No? Pero claro, aquí viene el otro fenómeno importante. Muchos monjes también dicen, pues no.
no, no, esto no está padre, ¿no? Y ya no resisten esta vida y ya no resisten este temor. Y entonces muchos de estos monjes empiezan a huir de Irlanda. ¿Y qué es lo importante de este fenómeno de huida de Irlanda? Pues que obviamente salen de Irlanda y se llevan sus manuscritos. Y eso es lo que nos explica cómo se da la expansión del monacato irlandés por Europa. Habíamos dicho en la primera, no sé si en la primera clase, bueno, en la primera vez que hablamos de los monjes y de los monasterios y demás, habíamos dicho que era por devoción cristiana. Sí, sí, también. También, o sea, el monje irlandés tenía este concepto de salir a predicar y de irse y de alejarse, ¿no? Entonces, pero finalmente el fenómeno viene por dos lados, ¿no? Los monjes que se salen de Irlanda por esta cuestión de fe, de peregrinaje, de vamos a convertir más pueblos, ¿no? Y además los monjes que se salen de Irlanda porque están huyendo de los vikingos. Pero al final del día todos lo que hacen es lo mismo, llevar este conocimiento irlandés, llevarse los libros que llegaron de Europa para ser copiados en Irlanda y que ahora gracias a estos monjes regresan a Europa y en Europa construir sus monasterios nuevamente, claro, y en sus monasterios seguir almacenando y seguir copiando este conocimiento y seguir preservando, por supuesto. Pero entonces otro fenómeno importante de los vikingos es que logran esto, es que logran que el conocimiento salga de Irlanda hacia Europa, que el monacato irlandés empiece a expandirse. Entre finales del siglo VIII y mediados del siglo IX, Irlanda va a cambiar radicalmente. No hay una fecha exacta, claro está, pero es un proceso claro, ¿no? Desde el año 800 hacia el año 850 después de Cristo. Este momento, este periodo en el que se desmantela el sistema monástico como eje dominante en toda la cultura irlandesa. ¿Por qué? Porque los monasterios son destruidos, porque los monasterios son atacados, porque ya no está padre estar en un monasterio. Los centros ya no son seguros. Y por ende, la edad dorada de los monasterios se termina. Y sí, se termina gracias a los vikingos. Pero más allá de todo este fenómeno muy violento, pues esto también empieza a cambiar la estructura del país. Irlanda deja de ser una red de monasterios aislados y empieza a convertirse en algo mucho más inestable y eventualmente mucho más conectado. No es un golpe, es la presión constante que empieza a hacer que todo este sistema empiece a cambiar. Monjes que se van a Europa, monasterios que se quedan abandonados, monjes que empiezan a construir torres defensivas, ¿no? Pueblos que empiezan a amurallarse, sobre todo si están a la orilla del mar, pero también si están a la orilla de los ríos. ¿M? Una estructura muchísimo más defensiva. Y los propios vikingos que se quedan, ¿no? Habíamos visto a los vikingos como estos personajes que llegan, atacan y se van. Pero hacia el año 841 los vikingos se establecen. Y habíamos visto, y habíamos comentado, pues sí, se establecen. Y el primer campamento vikingo del 841 que se establece en Irlanda empezará a evolucionar ya en ciudad.
Y entonces es hasta ese momento, es hasta finales del siglo IX, cuando por fin en Irlanda empiezan a aparecer las primeras ciudades como algo completamente novedoso. Es el cambio clave. Longport, por cierto, es una palabra gaélica que significa algo así como campamento fortificado, ¿no? No es cualquier campamento, es el primer paso para quedarse. En el año 841, los vikingos establecen su campamento en la desembocadura del río Liffey y ese lugar se convertirá en Dublín. O sea que Dublín no apareció como una ciudad irlandesa, apareció como una base vikinga. Y la evolución pues va siendo muy, muy clara, ¿no? Ataques, bases temporales, asentamientos permanentes. Primero llegan por sorpresa, luego regresan al mismo punto y después, finalmente, ya no se van, ¿no? Finalmente se establecen y finalmente se quedan. Y ellos empezarán a convertirse también en reyes, ¿no? Reyes, entonces vamos a tener reyes vikingos y vamos a tener reyes irlandeses estableciéndose en esta isla. Todo bajo este sistema eterno, bajo este sistema que viene de siglos y siglos y siglos atrás, ¿no? Que es el de la tribu, la familia y el clan. Bueno, al revés más bien, ¿no? La familia, la tribu y el clan, ¿no? Que de repente desemboca en la ciudad, ¿no? El rey poco a poco va cambiando de ser el rey de un grupo de personas a ser el rey de un lugar establecido, ¿no? Claro, los vikingos empiezan además a controlar. Conforme se van estableciendo, también se van estableciendo en un sistema muy claro, en un sistema en el que controlan rutas, controlan ríos y controlan puntos estratégicos. Las ciudades siempre fueron para eso, ¿no? Las ciudades siempre fueron para controlar una zona, ¿no? ¿Por qué una ciudad se funda en dónde? En donde hay materiales importantes, ¿no? Vamos a pensar, si encontramos oro o plata, aparece una ciudad alrededor, ¿verdad? Ujú. En donde hay una ruta comercial importante, si tenemos que trasladar lo que se encontró de un lugar a otro, pues en esa ruta aparecen ciudades. Por eso las ciudades aparecen en la desembocadura de un río, en una zona importante, en un punto marítimo o en un lugar donde se genera algún tipo de riqueza. Y los vikingos empiezan a controlar mucho de estas zonas. Thorgest es uno de estos primeros jefes vikingos importantes en Irlanda. Todo vikingo que se respete tiene serie, película, cómic, libro. Entonces, a falta de una fotografía o de un buen dibujo de ellos, siempre tendremos la cara del autor que los interpretó.
Y entonces Torghast es uno de estos primeros jefes vikingos importantes en Irlanda. Y según las crónicas, llega a dominar zonas muy importantes del interior de Irlanda y establece control sobre un grupo importante de monasterios. ¿Sí? Aquí también vamos viendo el proceso, y es el proceso permanente del pueblo bárbaro. ¿No? Y es el proceso permanente de muchos pueblos conquistadores. Finalmente es el proceso permanente del saqueador. Primero llego y saqueo con violencia. Y esto lo repetimos 3, 4, 5, 6, 10, 15, 28 veces. Ahora, por mucho que el saqueado sea más débil, de todos modos, cada saqueo tiene un costo. Cada saqueo tiene un costo en armas, cada saqueo tiene un costo en vidas humanas. Y entonces al final, ¿qué hago? Pues vamos a dejar de saquear. Mejor vamos a establecernos en esta zona. Y vamos a hacerlo por la buena. Aquí está el tributo que debes de pagar. Y entonces ya no te saqueo, ya controlamos la zona en cuestión. Y entonces ya el monasterio sabe que cada X tiempo hay que bajar y pasarle al señor Torghast su cuota de ganado o de oro o de siembra o de lo que sea que se haya impuesto. Esto lo hicieron los sajones, los visigodos, los vikingos, el cártel de Sinaloa, ¿no? Me ahorras el problema, nos ahorramos la bronca, ¿no? Cada vez que te saqueo te mato gente. Pero también para el saqueador es un costo. Entonces nos ahorramos el problema, ¿no? Ya nos establecemos, estamos aquí cerquita y tú pasas tu cuota. Claro, no somos amigos. Esto causa incomodidad. Y más tarde o más temprano, el saqueado, pues también dice, ya estuvo suave. Y más tarde o más temprano, el saqueado también, pues se intenta correr al saqueador. Y entonces Torghast estuvo ahí dominando sobre regiones importantes y controlando sobre varios monasterios, hasta que finalmente es capturado y ejecutado por el rey irlandés, Mal Shale Mac Male Runite. Muy complicada pronunciación y muy largo nombre. Pero en el 845 este rey captura finalmente a Torghast. Ujú. Entonces, esto ya nos dice algo importante, ¿no? Ya no estamos hablando de incursiones, ya estamos hablando de una serie de conflictos políticos. Ya apareció un personaje que se hace llamar rey irlandés. Ujú. ¿De dónde salió un rey irlandés? Claro, ¿verdad? Si todo el tiempo hemos dicho que los irlandeses vivían en familias y en clanes, ¿de dónde salió un rey irlandés? Lógico, un rey irlandés salió del miedo. Un rey irlandés salió del temor a los vikingos, ¿no? ¿Qué es este personaje, Mael? Este personaje, Mael, no es el rey dinástico de una Irlanda. Este personaje, Mael, es uno de tantos reyes irlandeses. Uno de tantos reyes irlandeses que por el temor a los vikingos terminará unificando bajo su mando a muchos otros reyes irlandeses, convirtiéndose en una especie de rey de reyes. O sea, los clanes seguirán existiendo, la lealtad del guerrero seguirá siendo a su clan y el rey de cada clan seguirá existiendo. Pero finalmente lo que sucede es que un personaje como Mile va a pactar con los clanes y les va a decir, señores, pónganse bajo mi mando y vamos a correr a estos personajes que nos están agrediendo y que nos están robando y que nos están saqueando. Pero poco a poco esto va generando ya una estructura mucho más amplia y mucho más grande, ¿no? Poco a poco, sí, poco a poco, un sistema en el que hay un rey de reyes
irá desembocando en el que en un proceso en el que eventualmente pueda existir un rey de Irlanda. ¿No? Mael es uno de estos primeros reyes. Pero claro, la dicotomía se va formando de una manera muy clara y muy especial, ¿no? Tenemos reyes irlandeses y tenemos reyes vikingos, y ambos viven en Irlanda, ¿no? Tenemos reyes irlandeses, o sea, reyes que gobiernan en una región de Irlanda sobre un clan, y reyes vikingos que también gobiernan en alguna región de Irlanda sobre un clan. Y estos personajes se van estableciendo en sus territorios. Y en el 853 llegará otra figura clave, Anlaiv. Anlaiv, considerado uno de los primeros reyes vikingos en Irlanda, que precisamente gobierna desde Dublín y que establece un sistema político estable. Ya no es un saqueador, es un gobernante. Es un gobernante que se establece con un pueblo, y que se establece, al establecerse con un pueblo, empieza ya a trabajar de una manera diferente, ¿no? Ujú. Los vikingos, pues, van a ver como mucho más rentable que el saqueo, el comercio. Y Dublín se convierte en un gran nodo comercial. No quiere decir esto que los vikingos se hayan vuelto pacíficos, ¿verdad? Hay vikingos que se dedican al saqueo y hay vikingos que tienen un reino y hay vikingos que se dedican al comercio. Y sí, claro que muchos de los bienes con los que los vikingos comercian provienen del saqueo. Pero ya tenemos un centro establecido, ya tenemos un reino establecido y ya tenemos un reino que vive del comercio. Comercio que probablemente se obtuvo a través del saqueo, pero un rey que vive del comercio. ¿Con qué comercian? Principalmente con esclavos, plata, pieles, armas, especialmente con esclavos. Dublín se convierte en uno de los mayores mercados de esclavos del mundo vikingo. Ahora, todo este sistema, pues vemos que en cierta manera tiene tiene una legalidad, porque al final del día los esclavos se venden en Dublín o se salen de Dublín, pero Dublín se convierte en un nodo comercial que comercia con toda Europa. Y al final del día esto nos deja algo muy claro, no es que fuera los vikingos una bola de locos que esclavizaban gente, puesto que en todos los lugares de Europa se comerciaban esclavos, se vendían esclavos y esto era algo natural, ¿no? No solo los vikingos, muchos pueblos bárbaros esclavizaron en sus guerras y estos esclavos eran vendidos, eran un producto de la guerra, pero tenían un sistema de legalidad. Este personaje que había sido capturado y convertido en esclavo era mercancía. Y las leyes de las diferentes regiones protegían esta mercancía y las leyes europeas protegían esta mercancía, de forma que el señor que compraba un esclavo tenía una garantía de que este esclavo era aceptado como esclavo, visto como esclavo, entendido como esclavo, y que si se escapaba la autoridad del reino en cuestión, lo iba a ayudar a recapturarlo. ¿No? Si no, el sistema no hubiera funcionado. Pero bueno, Dublín se convierte en un gran centro comercial y una de sus principales mercancías, por supuesto, son los esclavos. Pero ya no es comercio local, ya estamos hablando de un comercio internacional. Entonces, otra razón importantísima de los vikingos es que conectaron Irlanda con Inglaterra, con Europa continental, con el mundo nórdico. Por primera vez, Irlanda entra en estas redes de comercio. Y sí, es un rey vikingo el que lo inició desde Dublín, pero esto irá beneficiando tanto a los vikingos como a los irlandeses, ¿no?
que también entenderán y se unirán a estos procesos comerciales, y entonces los reinos irlandeses comerciarán con los reinos vikingos dentro de Irlanda y fuera de Irlanda, y con el resto de Europa fuera de Irlanda. Y entonces hay toda una relación de violencia, saqueo y comercio. Pero todo esto es un cambio radical otra vez. Los vikingos dejan de ser visitantes violentos y se convierten en actores permanentes. Ahora Irlanda no solamente enfrenta ataques, también convive con los vikingos, comercia con los vikingos, pelea con los vikingos. Y poquito a poco se mezcla con los vikingos. Primero llegaron por oro y luego se dieron cuenta de que podían quedarse con todo. Y entonces estos reinos vikingos empiezan a tener, como hay muchos reinos, tanto vikingos como irlandeses, ¿no? Entonces sí, los vikingos pueden ser enemigos de los irlandeses y a su vez amigos de los irlandeses. Saqueo a este reino, pero le vendo a este otro. Con este reino tengo una relación hostil porque hay que conseguir esclavos. Pero con este otro reino tengo una relación de amistad porque hay que ejercer redes comerciales. Y los irlandeses también. Y seremos amigos de un reino irlandés, será amigo de otro reino irlandés y enemigo de otro reino irlandés y amigo de un reino vikingo y enemigo de otro reino vikingo, ¿no? Todo este sistema de pequeños reinos. Pero esto empieza a provocar un comercio, una convivencia, una situación activa permanente entre irlandeses y vikingos y sobre todo esto empieza a generar mezcla. Mezcla racial, mezcla artística, mezcla religiosa, mezcla en todo. Por lo que muy pronto tendremos claramente vikingos plenamente cristianizados. Así que Irlanda cambia para siempre, ¿no? Empezó, sí, empezó con destrucción, ataques y miedo, pero ahora, pues los vikingos no solamente destruyeron Irlanda, transformaron Irlanda. Gracias a los vikingos empieza a existir la ciudad, algo que nunca había existido en Irlanda. Primer cambio, nacen las ciudades. Antes de los vikingos, Irlanda no tenía ciudades, tenía monasterios, tenía clanes, tenía centros religiosos, pero no tenía ciudades como las entendemos, y eso cambia a partir del siglo IX. Y cambia por los vikingos en el 841, fundación del asentamiento en Dublín. Claro, no se van a quedar ahí. 914, fundación de Waterford. 917, fundación de Limerick y Wexford. 915 a 920, desarrollo de Cork. Y todas estas son las ciudades irlandeses que van naciendo a partir de qué? A partir de la existencia de los vikingos, ¿no? Todas esas ciudades nacieron como bases vikingas. Segundo cambio, por supuesto, ahora aparece una economía compleja. Con las ciudades viene algo nuevo, viene una economía diferente a la de antes. La economía que era local, con intercambios pequeños dentro de cada región, pues empieza poquito a poquito a internacionalizarse. Los vikingos, que ya eran grandes navegantes, pues empiezan obviamente, así como eran saqueadores, eran comerciantes y entonces empiezan obviamente a sacar y llevar.
mercancías diversas de Irlanda a Europa y de Europa a Irlanda. La economía empieza a convertirse en algo muchísimo más complejo. Ya no son personajes que crían vacas, que siembran tierras, que intercambian productos entre ellos. Ya estamos hablando de una red de comercio internacional, ¿no? Dublín, por ejemplo, para el siglo X es uno de los centros comerciales más importantes del mundo vikingo. Y se comercia con Inglaterra, con Escandinavia, con Europa continental. Y circula plata en monedas y lingotes, esclavos, textiles, armas. ¿No? Dublín acabará por convertirse en uno de los mayores mercados de esclavos de Europa. Tercer cambio importantísimo, política y poder. Obvio, con el comercio y el dinero viene el poder. Y los reyes irlandeses empiezan a interactuar con los vikingos. Algunos los combaten, pero otros crean alianzas, según lo que convenga finalmente. Y esto cambia completamente la política de la isla. Ya no es clanes contra clanes. Ahora es un juego muchísimo más complejo, ¿no? Los vikingos no se mantienen separados, se mezclan. Aparecerá a partir de todo este proceso la lengua gaélica, que va siendo la mezcla de las lenguas de las celtas con las lenguas de los vikingos. Las tradiciones nórdicas se empiezan a combinar y aparecerá un estilo artístico que conocemos como estilo hiberno-nórdico, o sea, una mezcla del arte irlandés con el arte vikingo. Y como los vikingos a su vez se están convirtiendo al cristianismo, pues en este estilo de arte aparecerán joyas, cruces, donde vemos claramente la mezcla de dos mundos, pero también aparecerán construcciones, iglesias, donde se mezcla la tradición vikinga con la tradición irlandesa, que de por sí la tradición irlandesa ya traía una mezcla de el estilo celta, ¿no? Ujú. Y estos símbolos son adoptados por los monasterios, por el cristianismo, son adoptados nuevamente por las iglesias. Y entonces este tipo de arte empezará a circular por toda Europa, ¿no? Y aparecerá otro personaje importantísimo, Sirtric Silkebert, rey de Dublín, a finales del siglo X y a principios del siglo XI. Y este personaje es uno de tantos reyes vikingos, pero ¿por qué es importante? Es un personaje clave porque representa esta Nueva Irlanda, vikinga, pero profundamente integrado al mundo irlandés. Fundador de la catedral Christ Church Cathedral, construida hacia el año 1030. Y entonces aquí ya vemos cómo se dio finalmente todo este proceso, donde los vikingos se convirtieron al cristianismo, donde los estilos artísticos se unificaron claramente el uno con el otro, ¿no? Donde dejaron de ser saqueadores y se convirtieron en residentes, tuvieron sus propios reinos, se mezclaron con la cultura irlandesa, se volvieron cristianos y nos trajeron todo este nuevo estilo artístico que ya mezcla lo irlandés, lo celta, con las tradiciones cristianas, con el estilo de decoración de los vikingos. Entonces, al final del día, no es un invasor, ¿no? Poco a poco estos vikingos se convirtieron en parte del sistema.
Y si lo vemos con claridad, pues los vikingos introdujeron algo que Irlanda no tenía: urbanización, comercio global y complejidad política. Y entonces Irlanda dejará de ser una isla aislada y se convertirá en una isla conectada. Los vikingos no solo cambiaron Irlanda, la metieron al mundo. Y entonces, pues con todo esto sobre la mesa, pues entra una situación muy compleja, ¿no? Los vikingos destruyeron Irlanda o la empujaron hacia hacia algo nuevo. Y al final del día, pues aquí viene la dicotomía eterna de la historia, donde el agresor se convirtió en residente, donde el residente trajo su cultura, donde la cultura del nuevo residente se mezcló con la cultura del antiguo residente, y donde al final del día, pues sí, hubo saqueo, hubo destrucción, hubo violencia, pero nació una Irlanda nueva. Y nació una Irlanda nueva que viene de lo viejo y de lo nuevo, que viene de la mezcla de lo celta con lo vikingo. Una Irlanda nueva en donde convivieron reyes irlandeses con reyes vikingos, en donde los clanes siguieron existiendo juntos. La ciudad viene gracias a los vikingos. Este, por supuesto, los reyes irlandeses también empezarán a tener sus propias ciudades, ¿no? ¿Por qué? Porque las ciudades son nodos comerciales, son nodos de dominio, son nodos donde se juntan rutas. Y claro, al haber un comercio más activo, la ciudad es una consecuencia lógica de una necesidad comercial. Para comerciar con Europa es necesario tener un puerto. Para administrar un puerto es necesario tener una ciudad. Nacen las ciudades, nace el comercio e Irlanda se convierte abruptamente. ¿Gracias a qué? A la destrucción vikinga, a lo que empezó siendo un sistema de saqueo, ¿no? Pero esta destrucción integró a Irlanda a Europa. Irlanda que durante todo el proceso previo de siglos y siglos y siglos y siglos había estado fuera de la mira europea, fuera del alcance europeo, que nunca fue Roma, que nunca tomó los conceptos los conceptos latinos de la civilización romana. ¿M? Este, que nunca tuvo ciudades estilo romano, que nunca, que no le llegó el cristianismo importado de Roma, ¿no? Que se fue desarrollando de una manera aislada, independiente, diferente. Y siglos después se empieza a integrar a esta Europa que ya fue Roma, que ya fue cristiana, que ya se rompió y que ahora se está reconstruyendo. Pero además, el otro punto interesante, ahora se reconstruye con la ayuda de los irlandeses. El mismo cristianismo regresa a Europa, pero ahora convertido en el sistema irlandés. El sistema monástico aparece en Europa, pero proviene del sistema monástico irlandés. Los monasterios siguen siendo conservadores y productores de conocimiento, siguen copiando libros, siguen haciendo todas estas cosas, pero viene todo de Irlanda, de Europa a Irlanda, de Irlanda a Europa, empujado por un pueblo que son los vikingos, que es un pueblo nórdico, bárbaro, que tampoco fue nunca Roma, que también se desarrolló fuera y aislado, ¿no? Y entonces
estos nórdicos empujan a los irlandeses y la civilización que salió de Europa regresa a través a través de Irlanda. Como habíamos dicho, no, Europa nunca se rompió, nunca cayó completamente, pero todo lo que se perdió dentro del conocimiento europeo al final regresó gracias a Irlanda, gracias al Imperio Bizantino. Y en un rebote muy interesante, gracias a los vikingos. ¿No? Este, ¿Qué pasó con los vikingos? Pues poco a poco se fueron integrando a Irlanda, se fueron integrando a Escocia, se fueron integrando a Islandia, se fueron integrando a Groenlandia, se fueron integrando a Canadá. Y muchos de los irlandeses que conocemos hoy en día y más de los escoceses que conocemos hoy en día, claramente son descendientes de los vikingos. Descendientes de los vikingos, obviamente mezclados. Y curiosamente, la mezcla vikingo-celta es bien importante, porque es lo que va a aparecer en Irlanda, es lo que va a aparecer en Escocia, es lo que va a aparecer en muchas regiones de Inglaterra, ¿no? Todos estos lugares a donde los romanos nunca llegaron, permanecieron profundamente celta y después les llegaron los vikingos y después se mezclaron con los vikingos, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí llegamos hoy. Dejamos a una Irlanda profundamente vikinga, ¿no? En esta mezcla de culturas y por supuesto una Irlanda que se acercó a Europa. Y sí, este acercarse a Europa le traerá a Irlanda una nueva problemática muy difícil y pues muy larga, que será pues Inglaterra, ¿no? Después de que los vikingos llegan a Irlanda, después de que Irlanda se empieza a integrar al comercio europeo, pues los reyes ingleses se darán cuenta de que tienen un territorio que no está unificado, que no es un país, que no está, que no ha logrado la estructura como ya poco a poco la está logrando Inglaterra, y en donde hay tierras, y en donde los ingleses podrán en su momento también llegar a conquistar. Entonces sí, ahora, ahora sí, una Irlanda más conectada y más acercada a Europa se volverá en algo muy interesante para los ingleses. Y bueno, ese es pues probablemente uno de los conflictos más largos de la historia, ¿no? Pero pues hasta aquí dejamos a Irlanda hoy. Espero que les haya gustado y pues nos vemos la próxima semana, ya cuando Irlanda empezará a ser atacada por Inglaterra. Ujú. Y pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Gracias, profesor.